Fue expulsada con 5 hijos y una madre de 93 años, cargando en los brazos lo único que le quedaba de dignidad. Ningún vecino abrió la puerta. Nadie se atrevió a ofrecerles refugio. Solo quedaba la tapera del muerto, un sitio que la gente evitaba incluso mirar de lejos. «Si algo tiene que pasar, que me pase a mí», susurró, mientras empujaba a su madre enferma hacia la oscuridad de aquella casa podrida. Pero algo esa noche no quería silencio. Primero vinieron los arañazos y luego una voz. «Agua, por Dios, agua». Lo que estaban a punto de descubrir enterrado allí jamás debió salir a la luz. ¿Y tú? ¿Entrarías a un lugar así? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. El sol de la tarde ya había sido devorado por nubes negras cuando Elena, una viuda de 38 años, con las manos curtidas por el trabajo en la tierra ajena, se vio de pie frente a la reja de hierro forjado de la hacienda San Gabriel, sintiendo cómo la primera gota fría de la tormenta le golpeaba la mejilla como una lágrima del cielo. Don Fausto, el nuevo patrón que había heredado las tierras con una ambición desmedida y un corazón blindado contra la piedad, ni siquiera tuvo la decencia de bajar de su caballo pura sangre para dictar la sentencia que destruiría una vida entera. Desde su altura, con la mirada oculta bajo el ala de su sombrero y el látigo descansando con negligencia sobre el pomo de la silla, ordenó la expulsión inmediata de la familia, alegando que sus tierras no eran refugio para mujeres solas ni ancianas moribundas que ya no podían doblar el lomo en los surcos de maíz, mientras sus peones arrojaban al barro los escasos bultos de ropa y los pocos enseres que Elena había logrado acumular tras la muerte de su esposo. La humillación ardía más que el frío viento que comenzaba a barrer el llano, levantando faldas y arrancando sombreros, mientras Elena trataba de mantener la dignidad frente a sus 5 hijos que la miraban con ojos desorbitados por el pánico. Doña Carmen, su madre de 93 años, temblaba sentada sobre un baúl viejo, con la piel tan fina como el papel de arroz y los huesos pareciendo astillas a punto de quebrarse bajo el peso de su chal negro. Elena sabía que suplicar no serviría de nada ante un hombre cuya alma parecía haber sido forjada en el mismo hierro que marcaba a su ganado, así que tragó el sabor amargo de la bilis, cargó a la niña más pequeña en su brazo izquierdo y con el derecho ayudó a su madre a levantarse, sintiendo la fragilidad extrema de ese cuerpo que alguna vez fue su refugio y que ahora dependía enteramente de su fuerza menguante para no desplomarse en el lodo que comenzaba a formarse bajo sus pies descalzos. No tenían a dónde ir, pues el pueblo cercano vivía bajo la sombra y el miedo de don Fausto, y nadie se atrevería a ofrecer cobijo a los expulsados por el patrón por temor a represalias que podían costarles su propio sustento. La única opción que quedaba, la única que el abogado del pueblo había mencionado en voz baja y con la señal de la cruz, era la tapera del muerto, una ruina de adobe y piedra situada en los límites del monte, donde la civilización terminaba y la leyenda negra comenzaba. Se decía que aquel lugar estaba maldito, que la tierra allí tenía memoria y dientes, y que nadie había osado pasar una noche bajo ese techo en los últimos 20 años sin perder la razón, pero para una madre con 5 bocas que alimentar y una anciana ardiendo en fiebre, el miedo a los fantasmas era un lujo que no podía permitirse frente al terror real de la intemperie y la muerte por hipotermia. La caminata hacia aquel lugar olvidado se transformó en un calvario bíblico, un vía crucis de barro pegajoso que atrapaba los tobillos y exigía un esfuerzo titánico para dar cada paso hacia el exilio. La lluvia se desató con una furia que parecía personal, convirtiendo los caminos de tierra en ríos marrones y violentos, obligando a Elena a cargar a su madre en la espalda durante el último tramo del trayecto, sintiendo cómo el calor febril de la anciana le quemaba la piel a través del rebozo empapado y pesado como una losa de mármol. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, sus piernas amenazaban con fallar a cada metro, pero el sonido de los sollozos ahogados de sus hijos la empujaba hacia adelante, una fuerza animal y desesperada que nacía de las entrañas mismas de su maternidad herida,
negándose a dejar que su familia pereciera en medio de aquel camino desolado donde ni siquiera los coyotes se atrevían a andar con tal tormenta. Pedro, el hijo mayor de apenas 12 años, intentaba comportarse como el hombre de la casa, cargando con los bultos más pesados y jalando de la mano a sus hermanos menores, aunque Elena podía ver el terror puro brillando en sus ojos oscuros cada vez que un trueno rasgaba el cielo iluminando el paisaje fantasmal. La vegetación se volvía más densa y amenazante a medida que se alejaban de los campos cultivados, con ramas que parecían dedos esqueléticos tratando de detener su avance y sombras que se alargaban inexplicablemente entre los árboles retorcidos por el viento. El aislamiento era absoluto, una soledad que pesaba tanto como la lluvia, y Elena tuvo que luchar contra el pánico creciente que le susurraba que estaban caminando hacia su propia tumba, hacia un lugar del que Dios se había olvidado hace mucho tiempo y donde solo aguardaban la desgracia y el olvido eterno. Cuando finalmente la estructura de la tapera emergió entre la maleza alta y espinosa, se alzó ante ellos como una calavera abandonada, con las paredes de adobe carcomidas por el tiempo y el techo de tejas rotas que parecían dientes mellados en una boca abierta hacia el cielo tormentoso. No había puerta, solo un hueco oscuro que exhalaba un aliento frío y viciado, y las ventanas eran ojos vacíos que parecían observar su llegada con una paciencia maliciosa acumulada durante décadas de abandono. El lugar no invitaba a entrar, al contrario, repelía con una energía estática que erizaba los vellos de la nuca, pero la lluvia arreciaba con tal violencia que Elena no tuvo tiempo para dudar. Empujó a sus hijos hacia el interior oscuro, cruzando el umbral de aquel sitio que todos en la región evitaban, sellando así su destino con el de aquella casa que guardaba secretos enterrados bajo el suelo de tierra apisonada. El interior de la tapera olía a humedad antigua, a madera podrida y a algo más, un olor ferroso y dulce que recordaba vagamente a la sangre seca y al encierro prolongado. Elena buscó frenéticamente el rincón más seco, donde el techo aún conservaba cierta integridad, y acomodó a doña Carmen sobre un lecho improvisado con las sábanas húmedas y un poco de paja vieja que encontraron en un rincón, rezando para que la anciana resistiera la noche y no sucumbiera al frío que calaba hasta los huesos. La oscuridad dentro de la casa era total, una tiniebla espesa que parecía tener peso y textura, apenas rota por los relámpagos que iluminaban brevemente las paredes desnudas y manchadas de salitre, revelando sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo y desaparecer cuando uno trataba de enfocarlas directamente. Con manos temblorosas por el agotamiento y el frío, Elena logró encender una pequeña fogata en el centro de la habitación, utilizando trozos de madera seca que había logrado resguardar bajo su ropa y pedazos de una silla rota que yacía en un rincón. La llama crepitó débilmente, arrojando una luz anaranjada y danzante que, en lugar de brindar consuelo, hacía que las sombras en las esquinas se alargaran y contrajeran como si la casa estuviera respirando al mismo ritmo que ellos. Los niños se agruparon alrededor del fuego, tiritando, con los labios morados y los estómagos vacíos, rugiendo en el silencio que se producía entre cada trueno, un recordatorio cruel de que la miseria no les había dado tregua ni siquiera en aquel refugio maldito donde la comida era un sueño lejano y la seguridad una mentira piadosa. El hambre les mordía las entrañas, pero era el miedo lo que les mordía el alma, un temor primitivo que no nacía de las historias de fantasmas, sino de la vulnerabilidad absoluta de saberse solos, desprotegidos y a merced de cualquier cosa que habitara en la oscuridad del monte. Doña Carmen, sumida en un sopor febril, murmuraba nombres de personas muertas hace años y oraciones inconexas, su voz ronca mezclándose con el silbido del viento que se colaba por las innumerables grietas de las paredes de adobe. Elena vigilaba la entrada sin puerta, con un palo grueso en la mano, y los sentidos aguzados al máximo, tratando de transmitir una calma que no sentía, mientras sus ojos recorrían cada centímetro de aquel espacio hostil, buscando amenazas invisibles y sintiendo cómo la atmósfera opresiva del lugar
comenzaba a aplastarle el pecho con una ansiedad asfixiante. Y fue entonces, justo cuando el cansancio extremo comenzaba a vencer la vigilancia de Elena y los párpados de los niños empezaban a cerrarse por el peso del sueño, que lo escucharon por primera vez. No fue el viento, ni la lluvia, ni el crujir de las vigas viejas. Fue un sonido distinto, deliberado y aterrador que provenía directamente de abajo, de las entrañas mismas de la tierra, justo debajo de donde reposaba la abuela enferma. Era un rasguño seco, rítmico, persistente, como si unas uñas largas y desesperadas estuvieran arañando la madera podrida desde el otro lado del suelo, buscando una salida, buscando aire, o tal vez buscando a los nuevos inquilinos que habían osado perturbar el silencio de su tumba olvidada. Elena se quedó petrificada en la penumbra, con los músculos tensos como cuerdas de violín a punto de romperse, mientras el sonido continuaba rítmico y seco bajo el suelo, una cadencia de desesperación que ninguna rata o animal de campo podría replicar con tanta precisión humana. Sus ojos, desorbitados por el pánico, barrían la oscuridad tratando de encontrar una explicación lógica que no involucrara a los espíritus de los que tanto hablaba la gente del pueblo, pero su corazón martilleaba contra sus costillas con la fuerza de un pájaro enjaulado. Los niños dejaron de llorar instintivamente, conteniendo el aliento en una sincronía aterradora, como si sus pequeños cuerpos supieran que el peligro que acechaba bajo sus pies era mucho más antiguo y oscuro que la tormenta que rugía afuera. El rasguño sonaba a uñas rompiéndose contra la madera dura, a dedos escarbando en busca de una salida imposible, un ruido que resonaba en los huesos de Elena y le helaba la sangre más que el viento colándose por las rendijas. «Son ratas, mi amor, solo son ratas grandes buscando refugio de la lluvia», susurró Elena con una voz que temblaba tanto que la mentira se desmoronó antes de llegar a los oídos de sus hijos, quienes la miraban con esa sabiduría prematura que otorga el sufrimiento. Pedro, con sus 12 años cargados de responsabilidad, negó lentamente con la cabeza, apretando los labios hasta dejarlos blancos, sabiendo que los roedores no golpean con insistencia ni pausas calculadas. El ambiente en la tapera se volvió denso, casi irrespirable, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel de los brazos de Elena, mientras el sonido debajo del suelo parecía moverse, arrastrándose unos centímetros hacia el centro de la habitación, justo debajo de las tablas podridas que crujían incluso sin que nadie las pisara. La realidad de su situación, sola con 5 niños y una anciana moribunda en una casa maldita, cayó sobre ella con un peso aplastante. De repente, el rasguño cesó de golpe, dejando un silencio que resultó ser aún más aterrador que el ruido, un vacío auditivo donde solo se escuchaba el goteo incesante de las goteras y la respiración agitada de la familia acurrucada. Y entonces, emergiendo de ese silencio sepulcral, surgió un sonido nuevo que hizo que Elena se llevara la mano a la boca para ahogar un grito, un lamento largo, agudo y quebrado, como el aire escapando de una garganta oprimida por años de silencio. No era un aullido de animal ni el silbido del viento, era un gemido humano, cargado de una agonía tan profunda y tangible que parecía vibrar en el aire viciado de la habitación, subiendo y bajando en una melodía de dolor que hablaba de soledad eterna y sufrimiento sin consuelo. Doña Carmen, que hasta ese momento había permanecido inmóvil en su delirio febril, abrió los ojos con una claridad repentina y perturbadora, clavando su mirada lechosa en el suelo de tierra apisonada, como si pudiera ver a través de él. «¿Lo oyes, hija?», murmuró con una voz ronca que parecía venir de otro mundo, levantando una mano esquelética para señalar hacia el centro de la tapera. «No es el viento lo que gime, Elena, es la tierra que llora. Hay algo ahí abajo que no ha encontrado descanso, algo que pide justicia o venganza». Las palabras de la anciana flotaron en el aire frío, añadiendo una capa de terror sobrenatural al momento, pero extrañamente, en lugar de paralizar a Elena, encendieron en ella una chispa de furia protectora.
ese instinto salvaje de madre que se niega a ser víctima cuando sus crías están en peligro. Elena sintió cómo el miedo se transformaba en una resolución fría y dura en su estómago. No iba a permitir que ningún fantasma, demonio o recuerdo maldito lastimara a su familia, que ya había perdido demasiado a manos de los vivos como para temerle a los muertos. Soltó suavemente a sus hijos, ordenándoles con la mirada que no se movieran, y se puso de pie, agarrando un palo de leña grueso con una mano y el viejo candelabro de metal con la otra, armándose con lo único que tenía a su alcance. Sus pies descalzos avanzaron sobre el suelo irregular, ignorando el frío y la suciedad, moviéndose hacia el origen del sonido con la determinación de una guerrera que defiende su última fortaleza, mientras su sombra se proyectaba gigante y distorsionada contra las paredes de adobe manchadas por el tiempo. A medida que se acercaba al centro de la habitación, el lamento se hizo más claro, más gutural, perdiendo esa cualidad etérea para convertirse en algo innegablemente físico y cercano, un sonido que venía de garganta, pulmones y cuerdas vocales reales. Elena se detuvo justo encima de un grupo de tablas que parecían más sueltas que las demás, observando cómo el polvo danzaba en las rendijas con cada exhalación de aquel ser oculto. El aire alrededor de ese punto específico olía distinto, un hedor a encierro, a excremento rancio y a humedad subterránea que subía en oleadas nauseabundas, confirmando que lo que fuera que estuviera allí abajo no era un espíritu incorpóreo, sino algo que se pudría y respiraba en la oscuridad. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena se arrodilló en el suelo, dejando el palo a un lado para usar ambas manos, clavando sus dedos en la tierra húmeda que rodeaba la madera podrida. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba esperando una respuesta que pudiera cambiar su destino o terminar con su vida en ese instante. El lamento se cortó abruptamente, reemplazado por una respiración agitada y sibilante, como si la criatura estuviera sorprendida de ser escuchada después de tanto tiempo. Hubo un momento de tensión insoportable, donde el tiempo pareció detenerse y el mundo exterior dejó de existir, reduciéndose todo a esa mujer arrodillada sobre el secreto de la tapera y la oscuridad que aguardaba debajo. Entonces, una voz emergió de las grietas, una voz que no sonaba a amenaza, sino a la súplica más pura y quebrada que un ser humano puede emitir. «Agua. Por el amor de Dios, agua». No era el rugido de un monstruo ni la maldición de un espectro, era la petición desesperada de alguien que había olvidado cómo hablar, arrastrando las palabras como si fueran piedras pesadas. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor, la maldición, el terror del pueblo, los cuentos de fantasmas, todo se desmoronó ante la realidad brutal de esa súplica. No había demonios bajo el suelo de la tapera, había sufrimiento, había sed, había un hombre enterrado en vida. «Pedro, ven aquí, rápido», ordenó Elena sin apartar la vista de las tablas, su voz cargada de una urgencia nueva. El niño, superando su propio terror al ver la determinación de su madre, corrió a su lado y juntos comenzaron a tirar de la madera podrida, clavando las uñas, haciendo palanca con el palo de leña, ignorando las astillas que se les clavaban en la piel. La tabla cedió con un crujido agonizante, levantando una nube de polvo y revelando un agujero negro, cuadrado, que exhalaba un aliento frío y fétido. Elena acercó el candelabro al borde, protegiendo la llama con su mano para que el viento no la apagara, y se asomó al abismo con el corazón encogido. La luz trémula de la vela descendió por el hueco, iluminando primero unas paredes de piedra tosca, luego un suelo de tierra lleno de inmundicias, y finalmente, en el rincón más alejado, una figura humana. Lo que Elena vio le heló la sangre, pero no de miedo, sino de una compasión dolorosa y profunda. Un anciano esquelético, prácticamente desnudo, cubierto de llagas y suciedad, con una barba blanca y enmarañada que le llegaba hasta la cintura. Estaba encadenado a un poste de madera grueso, como un perro rabioso, y sus ojos, enormes en su rostro calavérico, reflejaban la luz de la vela con una mezcla de terror y esperanza incrédula
que le partió el alma a Elena en 1000 pedazos. Elena olvidó el miedo a los espectros en el mismo instante en que sus ojos se encontraron con la mirada suplicante de aquel ser humano reducido a la condición de bestia. Sin pensarlo 2 veces, ignorando las protestas aterrorizadas de sus hijos menores que observaban desde la penumbra de arriba, se deslizó por el agujero irregular, raspándose la piel de los brazos contra los bordes astillados de la madera podrida. El suelo del sótano estaba frío y húmedo, una mezcla barrosa de tierra y desperdicios que se pegó a sus pies descalzos, pero ella avanzó ignorando la náusea que le provocaba el hedor a confinamiento y enfermedad. Pedro, desde arriba, bajó el candelabro con el brazo estirado tanto como pudo, creando un círculo de luz vacilante que apenas lograba empujar las sombras hacia las esquinas de aquel calabozo improvisado bajo la tierra. Al acercarse, el anciano se encogió contra el poste, un movimiento reflejo de quien ha conocido más golpes que caricias en los últimos tiempos, cubriéndose el rostro con antebrazos que eran poco más que hueso forrado de piel grisácea y cicatrices antiguas. «No me pegues, Fausto. Ya no más», gimió con una voz que era apenas un susurro de hojas secas, confundiendo a su salvadora con su verdugo en la delgada línea que separaba su locura de la realidad. Elena sintió que se le partía el corazón ante aquella muestra de terror puro. Se arrodilló lentamente para no asustarlo más, quedando a su altura, y susurró palabras de consuelo que le brotaron instintivamente, las mismas que usaba para calmar a sus hijos cuando despertaban de una pesadilla febril en medio de la noche. Con una delicadeza infinita, Elena acercó a los labios agrietados del hombre un pequeño cuenco de barro con agua que había logrado bajar consigo, inclinándolo suavemente para que el líquido vital mojara su boca reseca. El anciano bebió con una desesperación animal, atragantándose, tosiendo, y luego lamiendo las gotas que caían por su barba enmarañada como si fueran el néctar más precioso del universo, mientras lágrimas gruesas y sucias comenzaban a limpiar surcos en sus mejillas cubiertas de mugre. Fue un acto de comunión sagrada en medio de la inmundicia, un momento donde la humanidad de ambos se encontró y se reconoció por encima del horror de la situación, rompiendo las barreras del miedo y el asco que cualquier otro hubiera sentido en ese lugar maldito. Cuando hubo saciado su sed inicial, el hombre dejó caer la cabeza hacia atrás, respirando con dificultad, y sus ojos, ahora un poco más lúcidos, enfocaron el rostro de Elena con una intensidad dolorosa. «¿Eres un ángel de la muerte?», preguntó con voz temblorosa, tratando de tocar la tela de su vestido mojado con dedos que terminaban en uñas largas y retorcidas como garras de ave. «No, abuelo, soy Elena. Soy una mujer viva y he venido a ayudarte», respondió ella, tomando una de sus manos heladas entre las suyas para darle calor y certeza de su existencia física. El contacto humano pareció sacudirlo, una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo frágil y despertó recuerdos dormidos de un tiempo donde él también era un hombre respetado y no un secreto enterrado en la oscuridad. «Elena», repitió él, saboreando el nombre como si fuera una palabra mágica, y luego, con un esfuerzo titánico que pareció consumir sus últimas reservas de energía, se irguió un poco más contra sus cadenas oxidadas. «Yo soy Anselmo, Anselmo de la Cruz. Estas tierras, este suelo que pisas, todo era mío antes de que la oscuridad me tragara». Elena ahogó un grito de sorpresa, llevándose la mano a la boca. El nombre de Anselmo era leyenda en la región, el antiguo patrón bondadoso que supuestamente había muerto heroicamente en una emboscada durante los años violentos de la Revolución hacía más de una década. Tenerlo allí enfrente, vivo y encadenado, era como ver la historia reescribirse con sangre y traición ante sus propios ojos. Entre toses y pausas largas para recuperar el aliento, don Anselmo desgranó la historia de su calvario, una narración de crueldad que hacía parecer pequeña cualquier tormenta natural. No hubo revolución ni emboscada. Fue su propio sobrino, Fausto, quien lo traicionó por codicia,
drogándolo con vino envenenado y arrastrándolo a ese sótano olvidado que antiguamente se usaba para curar quesos y guardar vino. Quería mi firma, quería que le cediera todo legalmente antes de matarme, confesó con amargura, pero yo escondí los títulos de propiedad, los escondí donde él nunca los buscaría, y por eso me ha mantenido aquí, vivo pero muerto, esperando que me quiebre. La crueldad de Fausto no tenía límites. Lo había mantenido en ese agujero durante 10 años interminables, alimentándolo solo con sobras y agua sucia que le arrojaba por un ducto oculto en el monte. Lo suficiente para que no muriera de inanición, pero manteniéndolo demasiado débil para luchar. Anselmo había sobrevivido alimentándose de ratas, bebiendo la humedad de las paredes y aferrándose a la única venganza posible: no morir, no ceder, convertirse en la piedra en el zapato de su sobrino, el secreto que le impedía disfrutar plenamente de su robo. Cada día que Anselmo respiraba era una victoria silenciosa contra el monstruo que se paseaba a caballo por sus tierras, riendo y bebiendo como si fuera el dueño legítimo del mundo. Los gritos, susurró Elena, atando cabos en su mente mientras el horror de la revelación se asentaba en su conciencia. La gente del pueblo dice que la tapera está maldita porque oyen lamentos por las noches. Anselmo asintió con tristeza, cerrando los ojos ante el recuerdo de sus propias noches de desesperación. Era yo, Elena. Gritaba pidiendo ayuda, gritaba a Dios, gritaba hasta que mi garganta sangraba. Y Fausto, él usaba mis gritos. Les decía a todos que eran fantasmas, demonios, almas en pena. Usó mi dolor para asustar a los curiosos, para asegurarse de que nadie se acercara a descubrir su crimen. Mi propio sufrimiento fue su mejor guardián. Una ola de indignación, caliente y feroz, subió por el pecho de Elena, borrando cualquier rastro de miedo o sumisión que le quedara frente a la figura del patrón Fausto. Aquel hombre no solo la había humillado a ella y a su madre anciana, había torturado a su propia sangre, había manipulado la fe y el miedo de todo un pueblo para ocultar un pecado imperdonable. Miró las cadenas gruesas que sujetaban los tobillos de Anselmo, el óxido mezclado con costras de sangre vieja, y juró por la vida de sus hijos que ese hombre no pasaría ni un minuto más en esa oscuridad si ella podía evitarlo, aunque tuviera que arrancar los grilletes con sus propios dientes. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo Elena con determinación, mirando hacia arriba donde Pedro la observaba con el rostro pálido asomado al agujero. Intentó jalar la cadena, golpeó el candado con una piedra que encontró en el suelo, pero el hierro era grueso y antiguo, forjado para resistir el tiempo y la fuerza de un hombre desesperado. Mientras golpeaba inútilmente el metal, un sonido lejano pero inconfundible se filtró desde el exterior, atravesando las paredes de adobe y llegando hasta el sótano, el relincho de caballos y voces de hombres acercándose a través de la lluvia que comenzaba a amainar. El amanecer se acercaba y con él el peligro de que Fausto regresara para terminar lo que había empezado, o peor, para silenciar a los nuevos testigos de su infamia. El estruendo de los cascos golpeando la tierra mojada resonó en el sótano como el redoble de tambores de guerra, vibrando a través de las paredes de piedra y sacudiendo el polvo del techo bajo. Elena sintió como el pánico le cerraba la garganta, una garra fría que amenazaba con asfixiarla, pues sabía que don Fausto no cabalgaba bajo la lluvia de madrugada para ofrecer disculpas ni clemencia. Los gritos de los peones y el chasquido de los látigos afuera confirmaban sus peores temores. Habían venido a terminar el trabajo, a borrar cualquier rastro de la familia que habían expulsado y quizás, alertados por alguna superstición o sospecha paranoica del patrón, a asegurarse de que la maldición de la tapera quedara silenciada para siempre bajo las cenizas. Anselmo, al escuchar la voz de su sobrino filtrándose desde la superficie, se encogió aún más, temblando violentamente, el trauma de una década de tortura reactivándose en cada nervio de su cuerpo martirizado, suplicándole a Elena con los ojos que huyera y lo dejara allí para enfrentar su destino solo. «Déjame aquí, mujer, sálvate tú y salva a tus chamacos», imploró el anciano,
empujándola débilmente con sus manos huesudas, intentando ser noble incluso en su miseria abyecta. Si te encuentra aquí abajo conmigo, no tendrá piedad. Él cree que soy un secreto que la tierra ya se tragó, y matará a cualquiera que intente desenterrarme. Pero Helena, con la adrenalina borrando el cansancio de sus músculos y el fuego de la injusticia ardiendo en su pecho, negó con la cabeza, con una ferocidad que sorprendió al propio Anselmo. No había cruzado un infierno de barro y humillación para rendirse ahora. No iba a dejar que ese monstruo ganara otra vez, no mientras ella tuviera aliento en los pulmones y una verdad tan pesada que podía aplastar imperios. Miró las cadenas una última vez, sabiendo que no podía romperlas a tiempo, y tomó una decisión desesperada. Si no podía liberar el cuerpo de Anselmo, liberaría su existencia ante los ojos de Dios y de los hombres. Con la ayuda de Pedro, que jalaba desde arriba con una fuerza nacida del terror puro, Helena trepó por el agujero, saliendo de las entrañas de la tierra, justo cuando el resplandor anaranjado de las antorchas comenzaba a colarse por las grietas de las paredes de adobe, pintando el interior de la tapera con luces violentas y sombras danzantes. El aire dentro de la casa se había vuelto espeso, cargado con el olor inconfundible y químico del petróleo y la brea, una señal clara de las intenciones incendiarias de los visitantes nocturnos. Los niños menores lloraban en silencio, agrupados alrededor de la abuela como polluelos asustados, con los ojos fijos en la entrada desvencijada donde la figura de los jinetes se recortaba contra la luz del fuego, pareciendo demonios surgidos de la misma tormenta para reclamar sus almas. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna fina y gris, pero el ambiente estaba caldeado por la furia de don Fausto, quien gritaba órdenes con la voz quebrada por el alcohol y la rabia. «Salgan de ahí, malditas plagas! ¡Salgan o arderán con las ratas!», bramaba, haciendo caracolear su caballo negro frente a la entrada de la tapera, con una antorcha encendida en la mano derecha que crepitaba amenazante, lanzando chispas que morían en el lodo. Los peones que lo acompañaban, hombres sencillos del pueblo obligados por la necesidad y el miedo a servirle, sostenían sus propias antorchas con menos convicción, mirando de reojo la casa en ruinas con una mezcla de temor supersticioso y vergüenza por lo que estaban a punto de hacerle a una viuda y sus hijos. Para ellos, aquel lugar seguía siendo tierra de muertos, y perturbarlo era tentar a una desgracia mayor que la ira del patrón. Helena corrió hacia sus hijos, interponiéndose entre ellos y la puerta abierta, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, con qué defenderse, pero solo encontró la fragilidad de sus propias manos vacías y el cansancio infinito de una vida de lucha. El olor a humo comenzó a filtrarse con más fuerza. Fausto, impaciente por la falta de respuesta y envalentonado por su propia crueldad, había arrojado la primera antorcha contra el techo de paja húmeda que siseó y humeó, resistiéndose a prender de inmediato, pero prometiendo un infierno inminente si continuaban alimentando el fuego. «Te di una oportunidad, Helena», gritó el hacendado, su rostro deformado por las sombras y la luz vacilante, «pero insististe en quedarte en mi tierra. Ahora la tierra te va a tragar». Fue entonces cuando ocurrió lo imposible, un acto que desafió a la medicina y a la lógica. Un milagro nacido de la pura fuerza de voluntad matriarcal. Doña Carmen, la anciana de 93 años que apenas había podido mantenerse sentada durante el viaje, cuyos huesos parecían de cristal y cuya mente divagaba en fiebres antiguas, se levantó. Se puso de pie lentamente, con un crujido de articulaciones que sonó como ramas secas rompiéndose, pero con una estabilidad que no había tenido en años. Su rostro, antes perdido en el delirio, ahora mostraba una lucidez afilada y terrible. Sus ojos hundidos brillaban con un fuego que no provenía de las antorchas, sino de una indignación ancestral, acumulada durante casi un siglo de ver injusticias. Se soltó del agarre protector de sus nietos y, rechazando la ayuda de Helena, comenzó a caminar hacia la puerta. La anciana caminó arrastrando los pies envueltos en trapos, pero con la espalda erguida y la cabeza alta,
atravesando la habitación en penumbra como un espectro vengador que se niega a ser intimidado por los vivos. Elena intentó detenerla, temiendo que Fausto pudiera golpearla o atropellarla con el caballo, pero algo en la energía que emanaba su madre la detuvo en seco. Doña Carmen no estaba caminando hacia su muerte, estaba caminando hacia su deber. Al llegar al umbral, donde la lluvia mojaba la tierra y el barro, la anciana se detuvo, una figura diminuta y frágil envuelta en negro contra la imponente brutalidad de los hombres a caballo y el fuego. Su presencia fue tan inesperada y espectral que los caballos relincharon nerviosos, retrocediendo instintivamente ante aquella aparición que parecía la muerte misma viniendo a pasar lista. Fausto tiró de las riendas para controlar a su montura, sorprendido por un momento, antes de soltar una carcajada nerviosa que sonó hueca en el silencio del amanecer. «¿Todavía aquí, vieja bruja?», escupió con desprecio, tratando de recuperar su autoridad frente a sus hombres que murmuraban oraciones por lo bajo. «¿Crees que me vas a asustar con tus ojos de muerto? Vuelve a tu agujero antes de que te prenda fuego a ti también». Pero doña Carmen no retrocedió, ni tembló, ni bajó la mirada. Con un movimiento lento y deliberado, levantó su brazo derecho, un miembro esquelético donde la piel colgaba flácida, y con un dedo largo y acusador, no señaló a Fausto, ni al cielo, ni al camino. Señaló hacia atrás, hacia el interior oscuro de la tapera, directamente hacia el agujero en el suelo que Elena y Pedro habían descubierto. «Tú», dijo la anciana con una voz que, aunque débil, cortó el aire húmedo con la claridad de una campana de iglesia. «¿Tú hablas de agujeros, Fausto? ¿Tú hablas de muertos?» Su tono no era de pregunta, sino de sentencia. Los peones se quedaron inmóviles, las antorchas vacilando en sus manos, sintiendo que el aire se volvía pesado, cargado de una verdad inminente que estaba a punto de estallar. Doña Carmen giró levemente la cabeza hacia Elena, un gesto imperceptible de comando, y Elena entendió. Era el momento. No había armas, no había fuerza física, solo había la verdad desnuda y terrible que yacía encadenada bajo sus pies. Elena corrió hacia el agujero, llamó a Pedro, y juntos, con una fuerza que les prestó el mismo Dios, comenzaron a tirar de la cadena que habían logrado soltar parcialmente del poste podrido abajo. O quizás simplemente ayudaron a la figura que ya estaba intentando subir, impulsada por la conmoción de arriba. Nadie dijo una palabra mientras de la oscuridad del suelo, como un Lázaro bíblico emergiendo de su tumba, comenzó a salir una cabeza hirsuta, blanca y sucia. Primero las manos, aferrándose al borde de la madera como garras, luego los hombros huesudos, y finalmente el rostro barbudo y los ojos enloquecidos de don Anselmo. Elena y Pedro lo sostuvieron, cargando su peso muerto, y lo arrastraron hacia la luz de la entrada, paso a paso, hasta colocarlo justo al lado de doña Carmen. La visión de aquel hombre, que todos creían muerto y enterrado con honores hacía una década, ahora convertido en un espectro viviente de dolor y suciedad, golpeó a los presentes con la fuerza física de un mazo. Fausto se quedó blanco como el papel, la antorcha resbalando de sus dedos entumecidos y cayendo al barro con un siseo, que fue el único sonido en todo el valle, mientras sus ojos se desorbitaban al enfrentarse con el tío, al que había asesinado en vida cada día durante los últimos 10 años. El terror absoluto que deformó el rostro de don Fausto fue una imagen que quedaría grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Una máscara grotesca donde la arrogancia se desmoronaba para dar paso a un miedo primitivo y supersticioso. No estaba viendo a un prisionero escapado, ni a un pariente al que creía haber derrotado. Estaba viendo a su propia conciencia materializada, un cadáver putrefacto que regresaba del infierno para reclamar la deuda de sangre que él había creído saldada con el olvido. Su boca se abrió en un grito ahogado que nunca llegó a salir, pues el aire se le había congelado en los pulmones, y sus manos enguantadas en cuero fino temblaban tanto que soltó las riendas, perdiendo el único control que le quedaba sobre la bestia nerviosa que montaba y sobre la situación que se le escapaba de las manos como arena fina.
Detrás de él, el efecto sobre los peones fue aún más devastador e inmediato. Hombres rudos acostumbrados a la violencia del campo y a obedecer órdenes sin cuestionar, bajaron las armas como si de repente les quemaran las manos. Para ellos, la figura de don Anselmo no era un hombre rescatado, sino un milagro o una maldición bíblica. El retorno del buen patrón, cuya muerte habían llorado hacía una década y cuya memoria habían honrado en altares secretos. Uno a uno, los hombres comenzaron a persignarse frenéticamente, murmurando oraciones de protección y arrojando las antorchas humeantes al lodo, negándose a ser partícipes de un ataque contra alguien que, a sus ojos, había vencido a la muerte misma para impartir justicia divina en esa mañana gris y fría. Don Anselmo, sostenido apenas por la fuerza de Elena y Pedro, levantó la cabeza con un esfuerzo que hizo crujir las vértebras de su cuello flaco y clavó sus ojos inyectados en sangre en la figura temblorosa de su sobrino. No dijo una palabra, no hacía falta. Su mera presencia, envuelta en harapos y cadenas oxidadas, era una acusación más potente que cualquier discurso legal o grito de guerra. La barba blanca y sucia se movió levemente, quizás intentando formar un nombre, pero solo salió un siseo ronco que el viento llevó hasta los oídos de Fausto, sonando como el juicio final, susurrado por la tierra que él había intentado robar con mentiras y violencia desmedida. Fausto, recuperando un fragmento de su cordura venenosa, intentó reaccionar con la única herramienta que conocía, la negación violenta y desesperada. «Es un truco, es brujería», gritó con una voz que se quebraba en gallos histéricos, señalando con el dedo tembloroso hacia la entrada de la tapera. «Esa vieja bruja ha traído un demonio para engañarnos. ¡Mátenlos! Les ordeno que los maten a todos antes de que nos maldigan». Pero sus órdenes cayeron en el vacío, rebotando contra la pared de silencio y respeto reverencial que habían erigido sus propios hombres, quienes ahora lo miraban no con miedo, sino con una mezcla de horror y repulsión, viendo por primera vez la verdadera naturaleza del hombre al que servían. El caballo de Fausto, un animal magnífico y nervioso, sintió el pánico de su jinete y la electricidad estática del momento, o tal vez reaccionó al olor a muerte y encierro que emanaba de Anselmo. Se encabritó violentamente, relinchando con fuerza y lanzando las patas delanteras al aire, rompiendo el equilibrio precario del hacendado. Fausto, con los reflejos entorpecidos por el terror y el alcohol de la noche anterior, no pudo aferrarse a la silla, resbaló hacia atrás, agitando los brazos inútilmente en el aire como un espantapájaros roto, y cayó pesadamente de espaldas sobre el mismo barro espeso y frío donde él había obligado a Elena a arrodillarse apenas unas horas antes. El impacto fue seco y brutal, sacándole el aire de los pulmones y dejándolo aturdido, cubierto de lodo de pies a cabeza, su traje fino arruinado y su dignidad hecha pedazos en un segundo. Intentó levantarse, resbalando en la suciedad, gateando hacia atrás como un cangrejo asustado, alejándose de la figura espectral de su tío que permanecía inmóvil en el umbral de la tapera. La caída no fue solo física, fue simbólica, el tirano derribado de su pedestal, arrastrándose en la inmundicia que él había destinado para otros, nivelado por la misma tierra que pretendía poseer a cualquier costo. Doña Carmen observó la escena sin mover un músculo de su rostro arrugado, manteniéndose firme como un roble antiguo que ha visto pasar muchas tormentas y sabe que todas terminan eventualmente. Su mano, que minutos antes había señalado el agujero, bajó lentamente hasta descansar en el hombro de su hija, un gesto de apoyo silencioso que decía más que 1000 palabras de consuelo. Elena sintió el peso de la mano de su madre y respiró hondo, sintiendo que el miedo que la había asfixiado durante las últimas 24 horas comenzaba a disiparse, reemplazado por una claridad fría y una certeza absoluta de que la pesadilla había terminado, o al menos había cambiado de dueño. Los peones desmontaron de sus caballos, no para ayudar a Fausto que gemía en el suelo, intentando limpiarse el barro de los ojos, sino para acercarse con cautela y reverencia hacia la entrada de la casa.
El capataz, un hombre mayor llamado Jacinto, que había servido a la familia desde joven, se quitó el sombrero empapado y se arrodilló en el fango sin importarle manchar sus rodillas. «Patrón Anselmo», murmuró con la voz ahogada por la emoción, «¿es usted en verdad? Nosotros le rezamos misas. Creímos que estaba con Dios». Anselmo asintió débilmente, y una lágrima solitaria y limpia surcó la suciedad de su mejilla, confirmando su identidad y su humanidad ante los hombres que una vez fueron leales a él. La escena tenía una cualidad irreal, casi pictórica. La luz gris del amanecer iluminando el cuadro de miseria y redención, la viuda y sus hijos rodeando al anciano encadenado, la abuela centenaria vigilando como un guardián eterno, y el villano derrotado retorciéndose en el suelo mientras sus propios hombres le daban la espalda para honrar a su víctima. Elena abrazó a sus hijos menores, que habían dejado de llorar y observaban todo con ojos grandes y curiosos, entendiendo instintivamente que el peligro inmediato había pasado, que el monstruo del caballo había sido vencido no por la fuerza, sino por la verdad que su madre y su hermano habían desenterrado. El sol comenzó a romper definitivamente las nubes, lanzando rayos pálidos que hicieron brillar las cadenas de Anselmo, transformando los grilletes de símbolos de esclavitud en pruebas irrefutables de martirio. Fausto, dándose cuenta de que había perdido el control total de la situación y de sus hombres, dejó de gritar y se quedó sentado en el barro, jadeando, con la mirada perdida, sabiendo que el juicio del pueblo, que ya empezaba a despertarse y a acercarse alertado por el alboroto, sería mucho menos clemente que el silencio de la tumba que él había construido para su tío. La justicia, tardía y sucia de tierra, había llegado finalmente a la tapera del muerto. Los peones, liberados del yugo del miedo por la evidencia milagrosa que tenían ante sus ojos, no necesitaron órdenes para actuar. Movidos por una lealtad antigua y un asco renovado hacia el tirano caído, rodearon a Fausto, quien intentaba gatear lejos del juicio de sus pares. Jacinto, el capataz, sacó una cuerda de ixtle que llevaba en la silla de su caballo y con movimientos rápidos y precisos ató las manos del hacendado a la espalda, ignorando sus amenazas balbuceantes sobre despidos y castigos legales que ya sonaban vacías en el aire fresco de la mañana. La humillación de Fausto fue completa cuando lo levantaron a empujones, con el traje cubierto de estiércol y barro, obligándolo a mirar a los ojos al tío que había condenado a la oscuridad, invirtiendo en un instante la jerarquía de poder que había gobernado la región con puño de hierro durante una década sangrienta. El rumor del alboroto se había extendido como la pólvora llevada por el viento, y pronto los habitantes del pueblo cercano comenzaron a llegar a la linde del monte, atraídos primero por el humo y luego por los gritos, formando una procesión de curiosos, mujeres con rebozos y hombres con sombreros en la mano. Al llegar a la tapera y presenciar la escena, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud, roto solo por los sollozos de algunas ancianas que reconocieron en la figura esquelética de Anselmo al patrón bondadoso de su juventud. No hubo linchamiento ni violencia desmedida, pues la presencia de doña Carmen, de pie junto al rescatado como una estatua de la justicia, imponía un respeto sagrado que convertía la ira colectiva en una solemnidad casi religiosa. Elena, asumiendo el mando con la naturalidad de quien ha nacido para liderar en las crisis, ordenó que trajeran mantas secas para cubrir la desnudez vergonzosa de Anselmo, cuyos ojos parpadeaban dolorosamente ante la luz del sol que no habían visto en 10 años. La piel del anciano era translúcida, casi azulada bajo la luz del día, y sus extremidades temblaban con espasmos incontrolables ahora que la adrenalina del rescate comenzaba a desvanecerse, dejándolo a merced del frío y la debilidad extrema. «Vamos a llevarlo a casa», dijo Elena, no refiriéndose a la tapera, sino a la hacienda San Gabriel, la casa grande que se alzaba en la colina y que había sido usurpada por la codicia. La procesión hacia la hacienda fue lenta y solemne, parecida a un entierro, pero con la esperanza vibrando en el aire en lugar de la tristeza,
2 peones fuertes improvisaron una camilla con ramas y capas para transportar a Anselmo, quien se aferraba a la mano de Elena como si fuera su única ancla a la realidad. Doña Carmen, una vez cumplida su misión divina, pareció encogerse de nuevo, volviendo a ser la anciana frágil de 93 años, y tuvo que ser cargada en brazos por uno de los hombres, agotada hasta el límite de sus fuerzas humanas. Pedro caminaba al frente, con la cabeza alta llevando a sus hermanos menores, sintiéndose por primera vez no como un expulsado, sino como parte de algo histórico y grandioso. Al cruzar el portón de hierro forjado de la hacienda San Gabriel, el mismo que se les había cerrado en la cara el día anterior bajo la lluvia, los sirvientes de la casa salieron a los balcones y patios, alertados por el tumulto. Hubo gritos de espanto y desmayos al ver entrar al patrón muerto, seguido por Fausto atado y cabizbajo. Las cocineras y lavanderas, mujeres que habían sufrido en silencio los abusos del sobrino, corrieron a besar las manos sucias de Anselmo, llorando y pidiendo perdón por no haber sabido, por no haber escuchado los gritos que el viento traía desde el monte. La casa grande, que había estado sumida en la frialdad y la ostentación vacía de Fausto, pareció despertar, abriendo sus puertas y ventanas para dejar salir el olor a encierro y dejar entrar la vida real y dolorosa que traía la comitiva. Instalaron a don Anselmo en su antigua habitación, un cuarto amplio con vistas a los campos que él había amado, despojando la cama de las sábanas de seda de Fausto para poner unas frescas y limpias de algodón. El médico del pueblo, un hombre de ciencia que había firmado el acta de defunción falsa años atrás, bajo presión y engaño, llegó pálido y tembloroso, y al examinar el cuerpo del anciano, tuvo que salir al pasillo para vomitar, horrorizado por las cicatrices, las marcas de grilletes y la desnutrición severa que evidenciaban una crueldad sistemática y prolongada. «Es un milagro que esté vivo», dictaminó con voz ronca mirando a Elena con una mezcla de admiración y culpa. «Su cuerpo está roto, pero su corazón ha seguido latiendo por pura fuerza de voluntad». Mientras tanto, Fausto fue encerrado en la bodega de granos, custodiado por sus propios ex empleados que se turnaban para vigilarlo con miradas de desprecio, negándole cualquier comodidad hasta que llegaran las autoridades federales desde la capital del estado. La noticia del resucitado había llegado ya a los oídos del gobernador, y se esperaba la llegada de un juez y soldados para poner orden en aquel drama rural que desafiaba toda lógica legal. Fausto, en su encierro, gritaba exigiendo abogados y alegando locura, pero sus gritos rebotaban en las paredes de piedra, ignorados por todos, un eco irónico de la prisión que él mismo había diseñado para su tío. Los días siguientes fueron una bruma de actividad febril para Elena, quien se convirtió en la enfermera, guardiana y voz de don Anselmo, alimentándolo con caldos suaves cucharada a cucharada, limpiando sus heridas y escuchando sus pesadillas cuando el sueño lo vencía. El anciano, aunque débil, recuperaba la lucidez por momentos, y en uno de esos instantes de claridad, apretó la mano de Elena y le susurró algo urgente, señalando hacia la chimenea de piedra de la biblioteca de la casa. «Los papeles, Elena, te la prueba», graznó con dificultad. «No dejes que nadie más los toque. Están detrás de la piedra suelta, la del escudo». Elena dejó a su madre cuidando del enfermo y bajó a la biblioteca, un lugar imponente lleno de libros que Fausto nunca había leído, y se dirigió a la gran chimenea. Con la ayuda de un atizador, palanqueó la piedra que Anselmo había descrito. Detrás, en un hueco polvoriento y lleno de hollín, encontró una caja de metal oxidada. Al abrirla, allí estaban el testamento original, los títulos de propiedad y una carta escrita de puño y letra por Anselmo fechada el día de su desaparición, donde detallaba sus sospechas sobre la ambición de su sobrino. Esos papeles no eran solo documentos legales, eran la condena definitiva de Fausto y la salvación del patrimonio de Anselmo, la prueba irrefutable que desmontaría cualquier mentira que el sobrino pudiera inventar ante el juez. Cuando las autoridades finalmente llegaron, con sus uniformes almidonados y sus rostros severos, no encontraron una disputa de tierras confusa, sino un caso resuelto por la valentía de una mujer
y la resistencia de una víctima. Elena entregó la caja metálica al juez en el salón principal de la hacienda, con sus 5 hijos limpios y peinados a su lado, y doña Carmen sentada en un sillón de terciopelo como una matriarca real. El juez leyó los documentos en silencio. Miró a Fausto encadenado, miró a Anselmo en su silla de ruedas improvisada y golpeó la mesa con su mazo simbólico. La justicia humana, tantas veces ciega y sorda en aquellas tierras olvidadas, esta vez tenía los ojos bien abiertos gracias a la luz de una vela en un sótano maldito. La sentencia de don Fausto no se dictó en un tribunal de mármol, sino allí mismo en el patio de tierra de la hacienda que había profanado con su codicia, bajo la mirada implacable de los peones que habían sufrido sus latigazos y desprecios. Cuando los soldados lo subieron a la carreta de prisioneros, encadenado de pies y manos como un animal rabioso, no hubo vítores ni insultos, solo un silencio denso y definitivo, el sonido del viento barriendo las hojas secas y llevándose consigo la era del terror. Fausto, con el rostro hundido y la mirada perdida en un abismo de locura incipiente, ni siquiera levantó la cabeza para mirar por última vez las tierras que había robado. Su espíritu se había quebrado en el momento en que vio salir a su tío de la tumba, y lo que se llevaron los federales era poco más que un cascarón vacío, un hombre devorado por sus propios demonios antes de llegar a la celda húmeda que sería su ataúd final. Con la partida del tirano, la hacienda San Gabriel pareció exhalar un suspiro largo y profundo, como si los muros de piedra y las vigas de madera hubieran estado conteniendo la respiración durante una década de opresión. Las ventanas se abrieron de par en par, dejando entrar la luz dorada del mediodía y el olor a campo mojado, barriendo el hedor a encierro y tabaco rancio que impregnaba los muebles y las alfombras de la administración anterior. Elena, sin necesidad de nombramientos oficiales ni ceremonias, tomó las riendas de la casa con una naturalidad asombrosa. Sus manos, antes acostumbradas a la aspereza del azadón y el metate, ahora organizaban despensas, daban órdenes suaves a las cocineras y revisaban inventarios con la precisión de quién sabe lo que cuesta cada grano de maíz. No actuaba como una patrona altiva, sino como una madre que cura y ordena su hogar después de una larga enfermedad. La recuperación de don Anselmo fue lenta y dolorosa, un proceso de reconstrucción que iba más allá de sanar la piel y los huesos rotos. Había que remendar un alma fragmentada por la soledad y la tortura sistemática. Durante las primeras semanas, sus gritos nocturnos seguían despertando a la casa, pesadillas vívidas donde las ratas volvían a morderle los pies y la oscuridad lo tragaba de nuevo, pero esta vez, al despertar sudando y temblando, encontraba la mano firme de Elena sosteniendo la suya y un vaso de agua fresca en la mesita de luz. «Estás aquí, Anselmo, estás en la luz», le repetía ella con paciencia infinita, hasta que el ritmo cardíaco del anciano se acompasaba y la realidad del rescate volvía a asentarse en su mente brumosa, permitiéndole volver a dormir con el sueño frágil de los sobrevivientes. Los hijos de Elena se convirtieron en la medicina más efectiva para el viejo hacendado, una infusión de vida pura que corría por los pasillos y jardines que habían estado silenciosos por tanto tiempo. Pedro, con su seriedad prematura, se convirtió en su sombra y escudero, empujando la silla de ruedas improvisada por los corredores, leyéndole los periódicos atrasados y escuchando con avidez las historias de cómo era la hacienda en los tiempos dorados. La pequeña, que apenas sabía hablar, gateaba hasta los pies de Anselmo y le ofrecía flores arrancadas del jardín, arrancándole sonrisas desdentadas que iluminaban su rostro cadavérico y le devolvían, poco a poco, la humanidad que Fausto había intentado borrarle a golpes de oscuridad y hambre. Doña Carmen, por su parte, vivió sus últimos días en un estado de gracia serena, sentada en el porche más soleado de la casa grande, envuelta en chales de lana suave y observando el horizonte con ojos que ya no buscaban amenazas, sino belleza. La anciana, que había sacado fuerzas de la nada para enfrentar al demonio a caballo, parecía ahora transparente y ligera, como si su misión en la tierra hubiera concluido
y solo estuviera esperando el momento adecuado para soltar amarras. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran sentencias de paz. Miraba a su hija administrar la hacienda y a sus nietos correr seguros, y asentía levemente, sabiendo que el ciclo de sufrimiento de su linaje se había roto finalmente gracias a su terquedad y a la valentía de Elena. La transformación de la hacienda no fue solo interna. Bajo la influencia de Elena y la guía recuperada de Anselmo, las prácticas crueles de Fausto fueron desmanteladas una a una, como quien arranca hierba mala de un jardín fértil. Se abrieron los graneros para repartir excedentes entre las familias más pobres del pueblo, que habían sufrido hambrunas silenciosas. Se perdonaron deudas injustas que Fausto había inventado para atar a los peones a la tierra como esclavos modernos, y se recontrató a los trabajadores que habían sido despedidos por viejos o enfermos. La noticia corrió por la comarca. San Gabriel ya no era un lugar de miedo, sino un refugio, y la gente comenzó a acercarse de nuevo, no con la cabeza baja, sino con sombreros en la mano y esperanza en los ojos, trayendo ofrendas de gratitud para la santa que había sacado al patrón de la tumba. Pero quedaba una herida abierta en el paisaje, un recordatorio físico del horror que no podía ser ignorado ni blanqueado con cal. La tapera del muerto, esa estructura maldita en el límite del monte. Anselmo, en cuanto tuvo fuerzas suficientes para ser trasladado en carreta, pidió ir al lugar. Quería ver su prisión desde fuera, quería enfrentarse a la boca del lobo ahora que ya no estaba en su estómago. Al llegar, observó las paredes de adobe y el techo roto con una mezcla de repulsión y triunfo, y con una voz que, aunque rasposa, no admitía réplica, ordenó su destrucción total. «Que no quede ni una piedra sobre otra», dijo. «Que el fuego purifique lo que la maldad ensució y que la tierra vuelva a ser virgen». Los peones cumplieron la orden con un fervor casi religioso, amontonando leña seca alrededor de la tapera y rociando las paredes con el mismo petróleo que Fausto había intentado usar contra Elena, pero esta vez con un propósito de limpieza y no de asesinato. Cuando prendieron el fuego, las llamas subieron altas y rugientes hacia el cielo de la tarde, consumiendo la madera podrida, el techo de paja y los recuerdos de dolor que habitaban en cada rincón. El humo negro que se elevó no olía a destrucción, sino a liberación, como si los fantasmas falsos y los lamentos reales estuvieran ascendiendo finalmente para disolverse en el aire limpio. Elena sostuvo la mano de Anselmo mientras miraban arder el infierno, y por primera vez sintió que el frío que se le había metido en los huesos aquella noche de tormenta desaparecía por completo. Con la destrucción de la tapera y el encierro de Fausto, una primavera simbólica llegó a la región, coincidiendo con el reverdecer real de los campos tras las lluvias. Las cosechas de ese año fueron las más abundantes que se recordaban, como si la tierra misma estuviera agradecida por haber sido liberada de la sangre y el secreto que la envenenaban. Elena aprendió a leer y escribir bajo la tutela de Anselmo, devorando libros de contabilidad y agronomía con la misma hambre con la que antes buscaba sustento, demostrando una inteligencia afilada que había estado dormida bajo capas de supervivencia bruta. Ya no era la viuda descalza, era la señora de facto de San Gabriel, respetada no por su apellido sino por su carácter forjado en hierro. Un atardecer, 6 meses después del rescate, don Anselmo llamó a Elena y a los niños a la biblioteca, donde el notario del pueblo, el mismo hombre que una vez les había negado ayuda por miedo, esperaba con documentos legales extendidos sobre la mesa de roble, sudando de nerviosismo. Anselmo, ahora limpio, afeitado y vestido con dignidad, aunque todavía en silla de ruedas, los miró con ojos húmedos y brillantes. «No tengo hijos, Elena, y mi sangre me traicionó de la peor manera», dijo con voz clara, poniendo su mano sobre los papeles. «Pero Dios me ha dado una familia que no merezco, una que me sacó del abismo. Hoy, ante la ley y ante Dios, quiero que tú y tus hijos lleven mi apellido y hereden estas tierras, no como pago, sino como justicia». Para Elena, aquella propuesta no fue una lluvia de oro,
sino un manto de dignidad que cubrió de golpe todas las vergüenzas pasadas. Firmar aquellos papeles con una pluma que temblaba ligeramente entre sus dedos curtidos no significaba solo aceptar tierras y ganado, sino borrar para siempre el estigma de la viuda del camino y darle a sus hijos un escudo contra la crueldad del mundo. El notario, secándose el sudor de la calva con un pañuelo arrugado, estampó los sellos oficiales con un golpe seco que resonó como un disparo final en la guerra silenciosa que habían librado, legalizando lo que el corazón ya había dictado. La sangre del agua y el barro era ahora más espesa que la sangre de las venas podridas de Fausto. Los niños recibieron la noticia con la solemnidad de los adultos pequeños que la desgracia había forjado en ellos. Pedro, erguido junto a la silla de Anselmo, aceptó el apellido de la Cruz, como quien recibe una espada de caballero, entendiendo que ese nombre conllevaba la responsabilidad de no convertirse jamás en el monstruo que había gobernado antes que ellos. La pequeña Sofía, ajena a los vericuetos legales pero sensible al amor, trepó al regazo del anciano y lo besó en la mejilla hundida, sellando el pacto de adopción con la pureza que ninguna ley escrita podía igualar, mientras Anselmo lloraba silenciosamente, agradeciendo a un Dios en el que había dejado de creer durante su cautiverio por devolverle la familia que la codicia le había arrebatado. Con el futuro de su linaje asegurado y blindado contra la intemperie, doña Carmen, la matriarca de acero que había desafiado a jinetes y fuego, sintió que el último nudo de tensión que mantenía unidos sus huesos frágiles se desataba suavemente. Esa misma noche, pidió que la sacaran al corredor para ver las estrellas, envuelta en el aroma de los jazmines nocturnos que perfumaban el aire limpio de la hacienda. No dijo despedidas dramáticas ni dio consejos de última hora, simplemente cerró los ojos con una sonrisa leve dibujada en los labios, soltando el último suspiro con la misma naturalidad con la que una hoja seca se desprende de la rama cuando llega el otoño, sabiendo que su guardia había terminado. Su muerte no fue una tragedia, sino una conclusión poética y necesaria, un atardecer suave después de un día de tormenta brutal. Elena la encontró al amanecer, fría pero con el rostro sereno, y aunque el dolor de la pérdida le aguijoneó el pecho, también sintió una paz inmensa al saber que su madre se había ido en una cama de plumas, bajo un techo seguro y rodeada de amor, lejos del barro y la humillación del camino. El funeral de doña Carmen fue el evento más concurrido que la región había visto en décadas, superando incluso a las fiestas patronales. Bajaron gentes de la sierra, vinieron campesinos de pueblos vecinos y hasta los antiguos detractores se acercaron a rendir homenaje a la abuela valiente que había detenido al diablo con un dedo alzado. La enterraron en el jardín principal de la hacienda, no en el cementerio lejano, bajo la sombra de un árbol de ahuehuete centenario, porque Anselmo insistió en que ella era la verdadera raíz de la nueva San Gabriel y debía permanecer vigilando la casa para siempre. Sobre su tumba no pusieron mármoles fríos ni estatuas pretenciosas, sino una piedra de río simple y robusta, grabada con una frase que Elena eligió: «Aquí descansa la fuerza que movió montañas sin manos», convirtiendo su lugar de reposo en un santuario pequeño donde siempre había flores frescas y donde los niños jugaban sin miedo, integrando la muerte en la vida cotidiana como una maestra y no como un verdugo. Los años comenzaron a pasar, no con la lentitud agónica del sufrimiento, sino con la velocidad vertiginosa de la prosperidad y el trabajo bien hecho. Los campos de San Gabriel florecieron bajo la mano firme de Elena y la sabiduría antigua de Anselmo, produciendo cosechas que eran la envidia y el asombro del Estado. Pedro creció hasta convertirse en un hombre alto y justo, aprendiendo a administrar la tierra con respeto y no con látigo, mientras sus hermanos estudiaban en la ciudad y volvían en vacaciones para llenar la casa grande de música y risas, borrando con cada alegría nueva una capa de la oscuridad vieja que había impregnado las paredes durante el reinado de Fausto. De Fausto llegaron noticias esporádicas y sombrías que nadie en la hacienda celebraba,
pero que todos escuchaban con el alivio de quien confirma que la pesadilla sigue enjaulada. Se decía que había perdido la razón por completo en la prisión estatal, gritando por las noches que su tío muerto venía a morderle los pies, y que murió solo en una celda húmeda, devorado por la tuberculosis y el olvido, sin que nadie reclamara su cuerpo. Su final miserable fue el contrapunto perfecto a la vida luminosa que florecía en las tierras que él había intentado robar, una confirmación de que la justicia divina a veces tarda, pero cobra con intereses todo el dolor sembrado. Don Anselmo vivió 10 años más, una década de regalo que exprimió hasta la última gota, convirtiéndose en el abuelo adorado de una generación que no llevaba su sangre, pero sí su espíritu. Pasaba las tardes en la biblioteca, enseñando historia a los más jóvenes o simplemente sentado en el porche viendo caer la lluvia, ya no como una amenaza de inundación, sino como una bendición para los cultivos, reconciliándose con el elemento que una vez fue testigo de su desgracia. Cuando finalmente falleció, lo hizo dormido en su sillón, con una foto de su nueva familia en el regazo, y fue enterrado junto a doña Carmen, uniendo en la muerte a los 2 pilares que habían sostenido el cielo cuando éste amenazaba con caerse. Elena, ya con el cabello plateado y las arrugas marcadas por una vida de sol y esfuerzo, se convirtió en la leyenda viva de la región, la patrona de la puerta abierta, famosa no por su riqueza acumulada, sino por su incapacidad crónica para negar ayuda a quien la pidiera. Transformó la hacienda en algo más que una empresa agrícola. Fundó una escuela para los hijos de los peones, construyó una clínica pequeña y estableció la regla inquebrantable de que ningún caminante, por pobre o sucio que fuera, sería expulsado de sus tierras sin un plato de comida caliente y un lugar seco para dormir. Recordaba cada día la sensación del barro en sus pies y el frío en sus huesos, y convirtió ese recuerdo traumático en el motor de una caridad inagotable que cambió el tejido social de todo el valle. La historia de aquella noche de tormenta, del rasguño bajo el suelo y de la anciana que desafió a los jinetes, se convirtió en un cuento que las madres contaban a sus hijos junto al fuego, no para asustarlos, sino para enseñarles que el coraje no tiene tamaño ni edad. Se decía que en las noches de lluvia fuerte, si uno prestaba atención cerca de donde alguna vez estuvo la tapera del muerto, no se oían lamentos ni gritos de terror, sino el sonido de cadenas rompiéndose y una risa suave de alivio, como si la tierra misma estuviera celebrando todavía su liberación. Y así, lo que comenzó como una crónica de vergüenza y dolor, terminó convirtiéndose en un himno de esperanza, escrito no con tinta, sino con las acciones de una mujer que se negó a aceptar el final que otros habían escrito para ella. Muchos años después, en una noche donde el cielo volvió a caerse a pedazos con una tormenta eléctrica que recordaba con cruel exactitud a aquella fecha fatídica de 1924, golpearon con urgencia a la puerta principal de la hacienda San Gabriel. Los sirvientes nuevos dudaron, temerosos de los rayos que partían el cielo y del viento que aullaba como un animal herido buscando refugio, pero Elena, que ya caminaba despacio apoyada en un bastón de madera de mezquite pulido por el uso, ordenó abrir los cerrojos sin la menor demora. En el umbral, empapada hasta los huesos y tiritando de una fiebre que no era solo física, había una joven madre indígena con un bebé envuelto en rebozos empapados en brazos, una imagen especular de su propio pasado que le estrujó el corazón con la fuerza de un recuerdo vivo y doloroso. No hubo preguntas sobre su origen, ni juicios sobre su situación, ni exigencias de trabajo a cambio de techo. Elena simplemente se hizo a un lado con la elegancia de una reina, extendió una manta de lana caliente que siempre mantenía lista cerca de la entrada para estas ocasiones, y pronunció las mismas palabras que hubiera deseado escuchar ella misma décadas atrás de los labios de Fausto. Pasa, hija, que aquí el frío se queda afuera y el miedo no tiene permiso para entrar. Aquella joven se quedó primero por necesidad imperiosa y luego por amor a la tierra que la acogió, y fue ella quien, muchos años más tarde, sostuvo la mano de Elena en su lecho de muerte,
cerrando un círculo perfecto de compasión que demostraba que el bien sembrado en tierra fértil siempre da frutos, incluso generaciones después de la siembra. Elena murió una madrugada tranquila y despejada, con la ventana abierta hacia el monte, donde alguna vez estuvo la tapera infernal, y dicen los que estaban presentes que su rostro no mostraba miedo ni arrepentimiento, sino la satisfacción profunda y serena de quien ha dejado el mundo un poco más limpio y justo de lo que lo encontró. No dejó deudas pendientes, ni enemigos vivos, ni secretos vergonzosos enterrados bajo el piso de madera. Dejó una estirpe de hombres y mujeres, de sangre y de corazón, que sabían que la verdadera nobleza no está en los apellidos heredados ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad inquebrantable de escuchar el dolor ajeno y tener el valor de no taparse los oídos ante los gritos de los olvidados. La Hacienda San Gabriel sigue en pie hasta el día de hoy, aunque el tiempo ha cambiado los nombres y los rostros, pero la estructura de la Casa Grande conserva esa atmósfera de refugio sagrado que Elena y Anselmo construyeron sobre las ruinas del egoísmo de Fausto. En el lugar donde se alzaba la tapera del muerto, ya no crece la hierba mala ni se acumula el agua estancada. Ahora hay un campo de girasoles que miran siempre hacia la luz, alimentados por una tierra que fue purificada por el fuego y bendecida por la justicia, borrando cualquier rastro de la prisión subterránea que una vez existió allí. Los ancianos del pueblo todavía señalan el lugar a los forasteros, no para contar historias de fantasmas que asustan a los niños, sino para narrar la leyenda de la abuela que se levantó de su lecho de muerte para señalar la verdad, y de la madre que no tuvo miedo de meterse en la boca del lobo para salvar a un desconocido, recordándoles a todos que la tierra no pertenece a quien la cerca, sino a quien la ama y la protege. La historia de Elena nos enseña una lección universal y eterna, que no existen lugares verdaderamente malditos, solo lugares olvidados por el amor y la justicia, esperando pacientemente a alguien con la valentía suficiente para encender una vela solitaria en la oscuridad absoluta. La tapera del muerto, ese rincón miserable que nadie quería, que todos evitaban persignándose con temor supersticioso, resultó ser el cofre sucio que guardaba la llave de oro de la libertad para toda una familia y la redención moral para un pueblo entero. A veces, la vida nos empuja violentamente hacia el barro y la tormenta no para ensuciarnos o destruirnos, sino para obligarnos a mirar hacia abajo y encontrar lo que está oculto allí, forzándonos a escarbar con las uñas ensangrentadas hasta encontrar nuestra propia fuerza y el tesoro que el destino nos tenía reservado bajo las capas de sufrimiento. Elena nunca se consideró una heroína, ni permitió que nadie la llamara así en vida. Ella siempre dijo que solo fue una madre desesperada que hizo lo que cualquier otra hubiera hecho para que sus hijos no durmieran bajo la lluvia. Pero su legado demuestra que el heroísmo real no necesita capas ni poderes sobrenaturales. Solo necesita la determinación feroz de no rendirse cuando el mundo te cierra todas las puertas en la cara y la integridad de mantener el corazón abierto incluso cuando te lo han roto 1000 veces. Su vida fue la prueba viviente de que incluso en el silencio más aterrador de una noche de tormenta, siempre hay una voz humana esperando ser escuchada, y que responder a esa llamada puede ser el acto que cambie el curso de la historia para siempre. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna historia parecida donde vives? Cuéntamelo aquí en los comentarios.